Hola, mi nombre es Sabrina Rivas. Para esta evaluación preparé el tema del sistema nervioso central y lo relacioné con neurona y con el concepto de sinapsis. El sistema nervioso de los seres humanos está dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el encargado de todos los procesos mentales complejos, de recibir la información sensorial, procesarla y darle respuesta a los estímulos, entre otras funciones. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios y los ganglios que salen de la médula espinal y forman el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Retomando el sistema nervioso central, este está formado por dos órganos o estructuras. Una es el encéfalo y la otra la médula espinal. Estos se encuentran recubiertos por meninges, que son la dura madre, aracnoides y pía madre, recubiertos también por huesos, en el caso del encéfalo por el cráneo y en el caso de la médula espinal por la columna vertebral, y están suspendidos en líquido cefalorraquídeo, con la función de todos estos elementos de proteger esos órganos internos que son tan importantes para la vida del ser humano. Cada una de estas estructuras tiene funciones específicas. En el caso del encéfalo, que es el órgano de mayor masa dentro del sistema nervioso central, es donde se producen las operaciones complejas que nombraba recién, como la cognición, la conciencia de uno mismo y el proceso de la información sensorial. Y para su estudio, este órgano está dividido en forma externa y en forma interna. En cuanto a la forma externa, se divide al encéfalo en dos hemisferios cerebrales, que son estructuras similares, casi simétricas, que están divididas por la cisura interhemisférica, conectadas entre sí a través del cuerpo calloso y recubiertas por la corteza cerebral. En cada una de estas estructuras se pueden ubicar parcelas o zonas relacionadas a determinadas actividades, por ejemplo, el lenguaje o el proceso de la información. Estas zonas son los lóbulos cerebrales y son 4. Esta es la zona del lóbulo frontal, que es el lóbulo de mayor tamaño, con la función de controlar muchas de las actividades que realizan los otros lóbulos o las otras áreas cerebrales. En él se producen los procesos mentales complejos, como el aprendizaje. Esta es la cisura de Rolando y esta es la cisura de Silvio. Detrás de la cisura de Rolando se encuentra el lóbulo parietal, que es al que llega toda la información sensorial y donde se procesa la respuesta de los estímulos. En la zona posterior del cráneo está ubicado el lóbulo occipital, que recibe por vía directa la información del sistema visual y la comunica al lóbulo parietal, entre otras de las actividades, y en este área está ubicado el lóbulo temporal. El lóbulo temporal está relacionado a las actividades de memoria y a la relación de patrones, además del proceso de la información sensorial también. En cuanto a la división interna del encéfalo, se distinguen 3 estructuras de nivel ascendente desde la médula hacia arriba. Estas estructuras son romboencéfalo, integrada por la protuberancia, el bulbo raquídeo y el cerebelo; mesencéfalo, que es una estructura única que sirve de canal para las vías ascendentes y descendentes; y el prosencéfalo, dividido en cerebro propiamente dicho, que es este órgano de más masa, de mayor tamaño, y diencéfalo, integrado por el tálamo y el hipotálamo. Retomando el tema de la médula espinal, la médula está formada por un nervio raquídeo que se encuentra dentro de la columna vertebral, que son estos huesos que la protegen, formado por 31 pares de nervios espinales, los cuales cada uno de ellos tiene una raíz posterior y una raíz anterior. Estas raíces sirven para llevar la información hacia el encéfalo, en el caso de la raíz
posterior o raíz sensitiva o fibras aferentes, que además tienen un ganglio sensitivo, que es como un pequeño abultamiento que permite la transmisión de esa información, y por otro lado la raíz anterior o fibras eferentes o motoras, que son las encargadas de llevar la información desde el encéfalo hacia las terminales nerviosas de los músculos, por ejemplo, como vía de salida. Quería hacer una aclaración en cuanto a la división del encéfalo, la división interna. Es importante diferenciar la estructura del romboencéfalo del tallo o tronco cerebral. El romboencéfalo integra la protuberancia, el bulbo raquídeo y el cerebelo. El tronco cerebral, sin embargo, integra la protuberancia, el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Son dos estructuras diferentes y por eso quería recalcar la importancia. Para que toda la comunicación dentro del sistema nervioso central se pueda dar y se puedan ejecutar las funciones de este sistema, es necesario que ocurra la comunicación de las células del sistema nervioso central, que se llaman neuronas. La neurona es la célula especializada, es la unidad funcional y estructural básica del sistema nervioso central, encargada de la transmisión de los estímulos y de la respuesta. Esta célula está formada por el cuerpo celular o soma, que tiene ramificaciones o prolongaciones llamadas dendritas. Estas dendritas son las que se conectan a las terminales de los axones de la neurona siguiente cuando se produce la sinapsis. Este es el núcleo del cuerpo celular. Esta es la prolongación del cuerpo celular en forma de canal llamado axón. El axón está recubierto por células de Schwann que producen la vaina de mielina, encargada de la transmisión de ese estímulo, y las terminales de los axones son botones en los que se encuentran las vesículas que liberan los neurotransmisores en la sinapsis. Esta célula es la unidad funcional y estructural básica del sistema nervioso y es la encargada de transmitir, procesar y recibir y procesar la información de todos los estímulos provenientes del exterior. Para que la sinapsis se produzca, que justamente la sinapsis es la conexión entre las neuronas, no se da una conexión física, sino que la sinapsis se produce en una hendidura que existe entre el terminal del axón y la dendrita de la neurona siguiente. Es en esta hendidura donde los neurotransmisores caen y luego son recibidos por la membrana de la neurona siguiente. La sinapsis es justamente esta transmisión a través de los neurotransmisores, que son sustancias químicas encargadas de llevar las señales provenientes de los estímulos que surgen en cada una de las células de las neuronas. Los más conocidos son la GABA, noradrenalina, serotonina, endorfinas, dopamina. Son las más conocidas y las más frecuentes. Retomando el tema de la sinapsis, para que la sinapsis se produzca debe existir primero un potencial de acción. El potencial de acción es un cambio bioeléctrico, que se da en la membrana de la neurona a partir de un estímulo. Cuando un estímulo se genera este cambio dentro de la membrana de la neurona, que se propaga a través del axón, llega a los terminales y se transmite a la neurona siguiente. Este proceso se da en fases. La primera fase es la fase de reposo de la célula, en el cual no hay modificaciones dentro de la carga eléctrica y siempre se mantiene como una carga eléctrica básica. La segunda fase se produce cuando un estímulo genera un desequilibrio eléctrico o despolarización de la membrana, provocando que
las partículas de sodio y potasio comiencen a moverse generando esta carga eléctrica que se transmite a través del axón, llega a las terminales, donde las vesículas del botón terminal liberan los neurotransmisores para producir la sinapsis. Y la tercera fase es cuando, una vez que se liberaron esos neurotransmisores, la célula o la neurona poco a poco va retomando su nivel de reposo y su carga básica. Dentro del potencial de acción podemos ver diferentes tipos de conducción. Una de ellas, de la conducción del potencial de acción, es la transmisión saltatoria, la cual ocurre porque en el axón las células de Schwann y la vaina de mielina no son continuas, no están unidas, sino que existen espacios entre ellas denominadas nodos de Rambier. Cuando el estímulo comienza a propagarse por el axón, al llegar a los nodos donde no hay mielina, debe saltar. Esos saltos aumentan la velocidad y explican por qué las respuestas a los estímulos son tan rápidas dentro de las células del sistema nervioso. Bueno, y con eso finaliza mi tema. Muchas gracias. Hasta luego.